Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta última parte de la clase de bioelementos y biomoléculas, en donde vamos a abordar los contenidos de ácidos nucleicos y vitaminas. Vamos a partir hablando sobre los ácidos nucleicos. Tenemos que los elementos principales que los conforman son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el fósforo. Los ácidos nucleicos son biomoléculas que también forman polímeros y en este caso el monómero o la unidad básica de construcción recibe el nombre de nucleótido. El tipo de enlace tenemos que dentro de una misma hebra que vendría siendo, o una misma cadena que vendría siendo como lo que ustedes ven aquí en celeste en el esquema, existe un enlace que se llama fosfodiéster, que es de tipo covalente. También tenemos que en el ADN, que es un tipo de ácido nucleico, hay dos cadenas, es decir, es bicatenario, que es precisamente el que está esquematizado acá, y entre estas dos cadenas también existen enlaces, son de tipo intermolecular y específicamente son puentes de hidrógeno. La función biológica que tienen los ácidos nucleicos es la de almacenar y transmitir la información genética y tenemos algunos nucleótidos modificados que cumplen otras funciones también, los vamos a estar viendo, y como ejemplos aquí tenemos el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, y el ARN, que es el ácido ribonucleico. Bueno, y en este monómero que es el nucleótido tenemos tres componentes base que están en todos los nucleótidos. ¿Ya? El primero es el grupo fosfato, que es el que ustedes ven acá. Es un átomo de fósforo unido a 4 átomos de oxígeno y como ustedes pueden ver existen ahí unos oxígenos con cargas negativas. Esto es lo que le entrega el carácter negativo a los ácidos nucleicos, es decir, el ADN y el ARN están cargados negativamente y eso es algo que ustedes deben recordar para contenidos futuros. En segundo lugar tenemos una pentosa. Si ustedes se acuerdan en la parte de carbohidratos vimos que lo que tiene sufijo osa, las palabras que terminan con osa son los monosacáridos. Y en este caso tiene 5 átomos de carbono. De hecho, esta pentosa ya la habíamos estado revisando en la parte de carbohidratos y es la ribosa, particularmente en este esquema. Pero existe otra, la vamos a mirar en la diapositiva siguiente. Y en tercer lugar tenemos la base nitrogenada, ¿cierto? Son compuestos que están formados por anillos cíclicos que pueden tener uno o dos anillos dependiendo del tipo de base nitrogenada. Aquí vamos a tener 5 posibilidades diferentes de base nitrogenada. En el caso del esquema es una adenina, que es una base de tipo púrica. Aquí tenemos todo lo que son las variedades de los diferentes constituyentes del nucleótido. Aquí tenemos todas las bases nitrogenadas posibles. Por ejemplo, las pirimidinas son aquellas que tienen solamente un anillo, como ustedes pueden ver en el esquema, y tenemos tres diferentes. La citosina, que es la que está acá, que es común tanto para el ADN como para el ARN. La timina, que solamente, como dice acá, se presenta en el ADN, y de manera análoga en el ARN, en vez de timina, tenemos el uracilo, ¿ya? Que solamente se presenta en el ARN. En el caso de las purinas, ambas son comunes, tanto para el ADN como el ARN, y tienen dos anillos, como ustedes pueden ver acá. Tenemos la adenina y tenemos la guanina. Aquí existe una mnemotecnia que a mi parecer es bastante buena, y me la enseñaron cuando estuve en preuniversitario, que es agua pura, es decir, adenina y guanina son purinas, ¿ya? Es para que se puedan acordar de la clasificación de la base nitrogenada. Y por otra parte acá tenemos las diferentes pentosas, como ya les venía hablando. Aquí a la izquierda tenemos la ribosa, que como bien dice ahí, es la del ARN, por eso se llama ácido ribonucleico, por la ribosa. Y que ustedes, fíjense que ya, esto es un azúcar de 5 carbonos. El carbono 1 está aquí, el 2 está acá, el 3 está aquí, el 4 está acá y el 5 está aquí arriba. ¿Ya? Esos son los 5 carbonos. Si ustedes miran el carbono número 2, que es el que está acá, tenemos unido un grupo hidroxilo, OH, ¿ya? Y la única diferencia que tiene la desoxirribosa, que es la del ADN, el ácido desoxirribonucleico, es que en el carbono 2, en vez de tener el OH, tiene solamente H, no tiene el oxígeno que está acá en la ribosa, por eso también bastante lógicamente se llama desoxirribosa, porque no tiene ese oxígeno, ¿ya? Y como para terminar de complementar la idea de nucleótidos, yendo de nuevo a este esquema, voy a mencionarles que el grupo fosfato es común para todos,
puede haber entre 1 y 3 grupos fosfato en un nucleótido, dependiendo de dónde estén. La pentosa varía, ¿cierto? Puede ser ribosa o desoxirribosa. Eso le va a dar el carácter de ribonucleótido o desoxirribonucleótido, que si va a formar un polímero, los que tienen ribosa van a formar ARN, ¿cierto? Y los que tienen desoxirribosa van a formar ADN. Entonces, la información que nos entrega ese azúcar es esto es del ARN o del ADN. Y por último, la que entrega finalmente la identidad del nucleótido es la base nitrogenada, ¿ya? Que si ustedes ya ven después más en detalle, los electivos sobre todo lo que es código genético y todo, van a ver que es sumamente importante la secuencia de bases nitrogenadas que tengamos en el ADN o ARN, ¿ya? Muy determinante. Y antes de pasar a lo que es ADN y ARN propiamente tal, quise añadir estas dos moléculas que son nucleótidos modificados, ¿ya? Tenemos primeramente la adenosín-trifosfato, probablemente ya lo habrán escuchado en alguna parte, y tal como lo dice su nombre, tiene una base que es la adenina, es un ribonucleótido, ¿ya? Tiene una ribosa, ahí ustedes pueden ver el OH en el carbono 2, y trifosfato, tiene 3 fosfatos unidos, ¿ya? Esta molécula es bastante importante para el organismo porque es la que nos entrega la energía. Ustedes pueden ver en el esquema de aquí cómo hacen una comparación en donde está el ATP simplificado, ¿cierto? Ahí están los 3 fosfatos y lo comparan con una batería con carga que nos va a entregar energía. ¿Cómo? Cuando nosotros añadimos una molécula de agua y rompemos uno de los enlaces del ATP, que si se fijaron, eso es una hidrólisis, porque estamos usando una molécula de agua para romper un enlace, y entonces al romper el enlace se libera energía, que nosotros podemos necesitar para diferentes procesos dependientes de energía en nuestro organismo. Y nuestro producto aquí es el ADP, es decir, adenosín difosfato ahora, con 2 fosfatos unidos, y el fosfato que quedó separado acá. Y ellos lo comparan ahí a lo que es una batería sin carga. Entonces, posteriormente, mediante otros procesos de obtención de energía, nosotros volvemos a regenerar el ATP, esta vez por síntesis por condensación, que es la reacción complementaria, ¿cierto? Opuesta, como ya habíamos estado viendo. Entonces, liberamos una molécula de agua, se forma el ATP y nuevamente tenemos regenerada esta molécula que nos va a entregar energía para diferentes procesos del organismo, ¿ya? Y por otro lado tenemos el adenosín monofosfato cíclico o AMP cíclico, que es el que está aquí. Se llama así porque tiene la adenina también, ¿cierto? De hecho, deriva del ATP. Al igual que el ATP, entonces tiene una ribosa, ahí está el OH, es un ribonucleótido, y finalmente tiene un solo grupo fosfato, por eso se llama monofosfato, y cíclico porque fíjense, aquí tenemos el tercer carbono, y aquí tenemos el quinto, y tanto en el tercero como el quinto está unido el grupo fosfato, formando como un ciclo ahí. Por eso se llama adenosín monofosfato cíclico. No voy a entrar en mayor detalle, pero esta es una molécula que ayuda a la señalización en las células. Aquí hay un esquema que ejemplifica un poco cómo transmite una señal de algo que llega a la célula y ayuda a generar una respuesta. Los insto a preguntarles a sus profesores, profesoras, voluntarios, voluntarias, si es que quieren saber un poco más sobre eso. Bueno, y como les venía adelantando ya un poco, en los enlaces de los ácidos nucleicos tenemos en primer lugar el enlace fosfodiéster, que es aquel que une los nucleótidos del ADN o del ARN, es decir, es el responsable de que se vaya formando esta cadena de nucleótidos. Es un enlace de tipo covalente que se produce entre un grupo hidroxilo, OH, en el carbono 3' de la pentosa, y un grupo fosfato en el carbono 5' de la pentosa del nucleótido entrante. ¿Ya? Vamos a entenderlo un poquito mejor con el esquema que está aquí abajo. Fíjense ustedes que aquí tenemos un primer nucleótido que está conformado por su base nitrogenada, que en este caso es una purina, porque tiene 2 anillos, una pentosa, ya sea ribosa o desoxirribosa, que tiene sus carbonos numerados. Aquí está el 1, aquí debería estar el 2, este es el 3', 4' y 5' es el que está aquí arriba, ¿ya? Y el grupo fosfato, ¿cierto? Este es nuestro primer nucleótido. La primera noción que ustedes tienen que tener y recordar es que el fosfato está unido al carbono 5' de la pentosa, ¿ya? Recuerden eso. Entonces, ¿qué pasa? Viene un segundo nucleótido, que es el que está aquí.
tiene su grupo fosfato, en su carbono 5' está unido el grupo fosfato, ¿cierto? De la pentosa, y su base, que en este caso es una pirimidina porque solamente tiene un anillo. Entonces, al llegar a este segundo nucleótido, el grupo fosfato toma contacto con la ribosa, perdón, con la pentosa, y aquí en el carbono 3' había un OH, sea ribosa o desoxirribosa. Ese OH se junta con un H que había aquí, porque este también era un grupo OH, y sale un H2O, una molécula de agua que se libera. Entonces esto es una síntesis por condensación nuevamente, y así queda unido el primer nucleótido, que es el que está acá, con el segundo, a través de el carbono 3' de la pentosa del primer nucleótido y el grupo fosfato del segundo nucleótido, y así sucesivamente se va construyendo. Porque este enlace se llama fosfodiéster es porque tiene los ésteres de fosfato, ¿ya? Si a alguien le interesa más en química, puede que vean esto o puede preguntar también. Y en segundo lugar tenemos el puente de hidrógeno, que ya se da más bien en lo que es el ADN, porque como yo les venía diciendo, tiene la característica de ser bicatenario, es decir, tiene dos cadenas que se entrelazan, y estas cadenas se unen entre sí mediante lo que son los puentes de hidrógeno. ¿Ya? Aquí tenemos adenina-timina unida por dos puentes de hidrógeno, que están simbolizados aquí como con estos puntitos, y guanina-citosina mediante tres puentes de hidrógeno. Recuerden que el puente de hidrógeno es una interacción de tipo intermolecular que se da cuando hay átomos de hidrógeno y átomos muy electronegativos, es decir, que le gustan mucho los electrones, como tenemos aquí, por ejemplo, en las bases nitrogenadas al nitrógeno, y también tenemos oxígenos. Esos dos átomos son bastante electronegativos y son los responsables de la formación de los puentes de hidrógeno. Ojo aquí, adenina y timina siempre se unen por dos puentes de hidrógeno y guanina y citosina por tres puentes de hidrógeno. Eso se llama complementariedad de bases. Adenina, timina siempre, guanina, citosina siempre. O citosina, guanina puede ser, claro, al revés. Pero no pueden haber otras combinaciones. Por ejemplo, yo no puedo unir una citosina con una timina, una adenina con una guanina, una adenina con una citosina, no. Siempre es igual, ¿ya? Aquí tenemos la comparación entre el ADN y el ARN. Como yo ya les dije un par de veces, aquí tenemos que el nucleótido, el desoxirribonucleótido, que es el del ADN, tiene la base nitrogenada, la desoxirribosa, ¿cierto? Que aquí tiene solamente el hidrógeno y el grupo fosfato, y en cambio el ARN, ¿cierto? Acá aparte tiene el OH, que está bien simbolizado ahí con rojo. Que la diferencia está en el azúcar, entonces, la característica para ser ribonucleótido o desoxirribonucleótido. Respecto de los nucleótidos, o sea, de las bases en particular, recordemos, como les venía adelantando ya también, que en el caso de las pirimidinas tenemos una variación, porque en el ADN tenemos la timina y en el ARN tenemos el uracilo. Todas las demás se mantienen. Posteriormente, como se ve ya el polímero, digamos, tenemos aquí que es bicatenario, ¿cierto? Fíjense que aquí tenemos uno que tiene hacia arriba los grupos fosfatos, ¿cierto? Y otro lo tiene hacia abajo, es decir, están como al revés. Esto se denomina antiparalelismo, ¿ya? Y es una característica del ADN que si revisan más adelante en el contenido van a ver, pero para estos efectos no nos importa mayormente. Y aquí tenemos, claro, la única cadena de lo que es el ARN, que en algunas ocasiones también se puede plegar formando como otro tipo de estructuras, pero no es bicatenario como el ADN. Respecto de la función, el ADN es el que se encuentra en el núcleo de la célula y guarda de manera segura y fiel las características de los organismos, ya que en ellos se encuentra codificada la información genética, ¿ya? El ADN es el que contiene las instrucciones para que nosotros después vayamos a generar proteínas que, como se deberán acordar de la cápsula anterior, cumplen una infinidad de funciones y definen muchas cosas, ¿ya? Y esta es la información que nos da la identidad, es la información que se traspasa de generación en generación, ¿cierto? El material hereditario y todo esto. Y el ARN, claro, como dice acá, existen distintos tipos de ARN. Tenemos el ARN mensajero, que es el más conocido, que codifica el mensaje del ADN para traducirlo a proteínas. ¿Qué pasa? Que el ADN está en esta región del núcleo o el nucleoide en las procariontes, y no puede salir de ahí, tiene que mantenerse ahí.
Entonces el ARN genera una copia de esta información que se necesita en determinado momento y sale del núcleo. Se genera ahí, sale del núcleo y se va a la maquinaria que va a generar las proteínas y le entrega este mensaje, esta información copiada. Por eso se llama ARN mensajero. Y existen otros como el ARN de transferencia, que también participa ahí en la traducción, el ARN ribosomal, que también participa en la traducción. Tenemos ARN con capacidad catalítica, que son las ribosimas, como les había contado. Existen los micro ARN que tienen regulación génica y cosas ya mucho más complejas en las que no vamos a ahondar. La idea es que se queden más que nada con el ARN mensajero por ahora. Bueno, y eso fue todo para ácidos nucleicos. Por último vamos a ver lo que son las vitaminas, que es un grupo de biomoléculas orgánicas bastante diverso realmente. Lo que comparten es que son de carácter orgánico, como les vengo diciendo, que se necesitan en pequeñas cantidades, pero aún así son fundamentales para poder realizar ciertos procesos fisiológicos del organismo. Por ende son esenciales, en su mayoría al menos, y que realmente no entran en ninguna de las otras clasificaciones de las moléculas que hemos visto anteriormente. Tenemos entonces en las vitaminas una clasificación de acuerdo a su naturaleza química. En primer lugar están las que son hidrosolubles, es decir, solubles en agua, son más bien polares. Y estas vitaminas no tienen la capacidad de generar reservas en el cuerpo o de almacenarse. Por ende, cuando nosotros consumimos un exceso, se elimina rápidamente mediante la orina. De estas vitaminas, solamente la B12 es una hidrosoluble que se puede almacenar. Se almacena en el hígado, ¿ya? Y como en su mayoría no se pueden almacenar, no tenemos depósitos, no tenemos reservas, su ingesta, es decir, su consumo, debe ser prácticamente diario para prevenir su escasez. Y en segundo lugar tenemos las de tipo liposoluble, ¿cierto? Que son moléculas más bien apolares, que se pueden disolver en solventes orgánicos, en lípidos, y se almacenan en el tejido graso del cuerpo, dada su naturaleza. Se absorben también más fácilmente en presencia de grasa, es decir, si yo las consumo en conjunto con un alimento rico en grasas, ¿ya? Y al poder almacenarse tenemos depósitos, tenemos reserva, por ende el consumo no necesita ser tan constante como el de las vitaminas hidrosolubles. Vamos a pasar rápidamente por varias vitaminas y vamos a ir rescatando algunas cosas porque realmente la información es mucha, pero con lo que ustedes deberían quedarse son algunas cosas en particular. Primero, dentro de las vitaminas hidrosolubles tenemos todo lo que es el complejo B, ya que son bastantes vitaminas. Tenemos ahí la B1, B2, B3, B5, que tienen sus nombres respectivos. La B1 es la tiamina. Generalmente estas enzimas hidrosolubles tienen el papel de ser coenzimas, es decir, ayudan a las enzimas, son parte de estas enzimas, de la forma activa de la enzima y permite realizar diferentes tipos de procesos, ¿ya? Por ejemplo, la tiamina, una de las funciones importantes que tiene es participar en la oxidación de los glúcidos y los lípidos y por ende ayudar a la obtención de energía a partir de ellos. La vitamina B2, que es la riboflavina, también coenzima, mantenimiento de las mucosas y de la piel. La B3, la niacina, también es parte de coenzimas y mantiene el sistema nervioso, la piel, el sistema digestivo, entre otras cosas. El ácido pantoténico, que es la B5, participa en el metabolismo de los ácidos grasos, la formación de los anticuerpos, recuerden estas proteínas que tienen función defensiva, la biotransformación y detoxificación de sustancias tóxicas que ocurre mayormente en el hígado. Después tenemos la piridoxina, que es la B6, también es una coenzima. Ayuda a la síntesis de los neurotransmisores, que son estas moléculas que permiten que las neuronas del sistema nervioso se comuniquen. Después tenemos la B7 o B8, que se llama biotina. También interviene en reacciones que producen energía, metabolismo de ácidos grasos, etc. El ácido fólico, que es bastante conocido, la B9, participa en la síntesis de purinas y pirimidinas, que acabamos de verlas, ¿cierto? Que son las bases nitrogenadas, ¿ya? Y también es necesaria para la formación de los glóbulos rojos. Por ende, cuando la gente tiene deficiencia de ácido fólico, generalmente tiende a producir anemias, ¿ya? Y la B12, que está muy en boga últimamente, que es la cobalamina, interviene en la síntesis del ADN, del ARN y de las proteínas, también es necesaria para la formación de los glóbulos rojos y tiene funciones dentro de lo que es la formación del sistema nervioso. Después
aparte del complejo B, las otras hidrosolubles que existe, o la otra hidrosoluble que existe, la vitamina C, que es el ácido ascórbico, tiene un papel antioxidante bastante importante, también es un cofactor enzimático, ayuda a la función del sistema inmune, es decir, de nuestras defensas, se necesita para sintetizar el colágeno, que es una proteína de la matriz extracelular, ya que nos permite dar estructura y tiene funciones bien importantes, y también es necesaria para la oxidación de los ácidos grasos, es decir, para obtener energía a partir de esos ácidos grasos. Respecto de las vitaminas liposolubles, en cuanto a su naturaleza química, tenemos que varias de ellas son terpenos. También tenemos esteroides, como la vitamina D, que ya se los había adelantado un poco en cápsulas anteriores. Y en cuanto a sus funciones, bueno, acá tenemos primero la vitamina A, que es la retinoloftalina, que tiene también función antioxidante, es importante para la función del sistema inmune, protege y mantiene los tejidos epiteliales, como la piel, como las mucosas, y la función más específica, más conocida que tiene es que cumple un importante papel en la visión porque forma parte de una molécula que se llama rodopsina, que está compuesta por una parte proteica y otra parte que es un derivado de la vitamina A. Y esta rodopsina está contenida en los bastones. Los bastones son un tipo de neuronas que están en la retina, que es la parte nerviosa de nuestro ojo, que nos permiten ver en condiciones de baja luminosidad, ¿ya? De hecho, la gente que tiene deficiencias de vitamina A, una de las primeras manifestaciones que tiene es ceguera nocturna. En el caso de la vitamina D, que es el calciferol, regula la absorción intestinal del calcio y el fósforo, por ende también está involucrada con la concentración que tienen estos minerales en la sangre y está involucrada claramente por el tema de estos minerales en lo que es la formación de los huesos. ¿Por qué puse yo estas imágenes aquí abajo? Porque la vitamina D, además de poder consumirla en la dieta, es una de las excepciones en el sentido de que también podemos sintetizarla a partir de una forma del colesterol, ¿ya? Y para ello necesitamos de la exposición a la luz solar para poder convertir ese colesterol, o sea, ese derivado del colesterol, directamente en lo que es el calciferol. También acotar que en el caso de la vitamina A, en muchas ocasiones consumimos un derivado que después se convierte propiamente en la vitamina A, por ejemplo, el beta-caroteno, que está muy presente en lo que son las zanahorias. No sé si alguna vez a alguien le dijeron como la abuelita, la mamá, papá le dijo como coma zanahoria, que es bueno para la vista. Bueno, equivocados no estaban. El beta-caroteno después se convierte en la vitamina A. Después tenemos la vitamina E, que recibe por nombre tocoferol, también es antioxidante, es un vasodilatador, es decir, permite la dilatación de los vasos sanguíneos, mejora el flujo sanguíneo también, es un anticoagulante, ayuda a mantener el sistema inmune, es importante en la eritropoiesis, que es la formación de los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, estas células de la sangre, contribuye a normalizar los procesos de fertilidad en ciertos animales, ¿ya? Eso es lo que se ha visto en animales. En seres humanos no se ha comprobado algo de ese tipo de función. Y por último tenemos la vitamina K, que recibe el nombre de antihemorrágica y, como dice su nombre, ayuda a lo que es la coagulación de la sangre, es decir, previene las hemorragias, porque participa en la síntesis de la protrombina, que después ya se va a convertir en trombina. Es todo un tema de que después va a ir a activar otra molécula que va a ayudar a la coagulación. Y es importante también para la salud ósea. Acotar por último que para las vitaminas existen cuadros de avitaminosis cuando hay una carencia total de una o más vitaminas, hipovitaminosis cuando hay una carencia parcial de vitaminas e hipervitaminosis cuando hay un exceso de vitaminas, que se da sobre todo con las vitaminas liposolubles porque, como yo les venía comentando, estas sí se pueden almacenar en el tejido graso del cuerpo, así que si nosotros las consumimos en exceso, eventualmente se pueden acumular a niveles tóxicos y generar consecuencias bien importantes para la salud. Entonces, el llamado con esto es a no suplementarse de manera irresponsable, sino que primero hacerse todos los chequeos y los exámenes médicos y bajo indicación médica tomar los suplementos en las cantidades indicadas, porque de pronto hay suplementos de venta libre, la mayoría, no sé si todos, pero uno puede obtenerlos fácilmente. Y no es llegar y tomar y que todo sea inocuo, ya podemos tener consecuencias. Así que la idea siempre es verlo con los profesionales de la salud. Por último, me voy a dar la libertad de hablar un par de cositas ya que estamos terminando todo lo que es biomoléculas.
En primer lugar, me gustaría referirme brevemente a todo lo que son las dietas, por ejemplo, vegetarianas y sobre todo veganas, lo que es basado en plantas. Eh, yo no soy nutricionista ni tengo un título para estar hablando de esto, hablo solamente desde lo que me he informado yo y mi invitación realmente es a cuestionar también lo que les estoy diciendo e informarse por su cuenta. Eh, pero de acuerdo a lo que yo sé, las organizaciones internacionales de nutrición avalan las dietas basadas en plantas y de hecho se reconoce que pueden tener bastantes beneficios cuando son llevadas responsablemente, ¿ya? De una manera equilibrada. En esa línea, el tema de las proteínas, por ejemplo, de la falta de proteína en estas dietas, para mí es un mito, me refiero siempre a que estén bien llevadas, al igual que el tema de la vitamina B12, y por eso estoy ligando con todo lo que hay en esta clase, porque la vitamina B12 es de origen bacteriano, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado cuando uno opina sobre estas cosas. De hecho, en internet está lleno de memes de vegano y de la B12 y todas esas cosas. Pero yo creo que ustedes como estudiantes tienen la capacidad de reflexión y de cuestionarse ciertas cosas, ¿cierto? Yo creo que es importante saberlo, está en línea con la materia también. Como les digo, es producida por bacterias y generalmente está en los cultivos. ¿Qué pasa? Que hoy en día tenemos problemas importantes con la B12 porque el tratamiento que se le da a los cultivos, en donde se le echan pesticidas, en donde se sanitizan, elimina estas bacterias que produce la B12. Entonces, esta carencia de B12 de hecho es algo bastante generalizado, o sea, en todo tipo de dietas, no solamente en dietas vegetarianas y dietas veganas, y los animales en general también son suplementados con la vitamina B12. Entonces, la persona que comió carne adquirió la B12 no porque la carne es rica en B12 o trae B12, sino que porque el animal le pusieron la inyección en vez de ponérsela a uno, básicamente. Eh, Respecto a la vitamina D, también actualmente una carencia súper importante, hay una carencia súper generalizada en todos tipos de dietas, así que eh, yo creo que es importante igual uno hacerse bien responsable de su salud y hacerse los chequeos anuales con médicos, ¿cierto? Hacerse todos los exámenes, ver si eventualmente necesita cambiar algún hábito, consumir o dejar de consumir algo, etcétera. Y bueno, lo que está acá, aquí al medio tenemos una glucosa, que dice soy tan dulce. Aquí a la izquierda hay una infografía que nos muestra que unos científicos de Harvard se dieron el tiempo de codificar un GIF y pasarlo al material genético, al ADN de una bacteria que es la Escherichia coli. ¿Y cómo lo hicieron? Porque los GIF en realidad son combinaciones de dígitos, que son ceros y unos, que los aparatos electrónicos las codifican como las imágenes. Entonces, ¿qué hicieron los científicos? Pasaron este GIF a una escala de grises y después le convirtieron esta secuencia a la secuencia propia, el código propio que tiene el ADN, y lo insertaron ahí. Dejaron que la bacteria se reprodujera y después sacaron un descendiente de esa bacteria, lo examinaron y al decodificar el ADN, el GIF seguía ahí. Otra curiosidad que realmente yo no la sabía es que hay una proteína en el cuerpo humano que recibe su nombre debido al Pokémon Pikachu y se llama Pikachurina y tiene la función de ayudar a transmitir los impulsos eléctricos desde los ojos al cerebro. Y finalmente, ligando también con toda la materia, todos los productos que tienen en su etiqueta sin lactosa, por ejemplo la leche y los yogures sin lactosa, no es que les saquen nada, sino que le añaden una enzima, recordemos que las enzimas son proteínas, que es la lactasa. ¿Y cuál es la función de la lactasa? Es hidrolizar, es decir, usar una molécula de agua para romper un enlace que está en la lactosa, porque une a los dos monosacáridos que forman la lactosa, que son la glucosa y la galactosa. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que las personas con intolerancia a la lactosa no pueden producir correctamente la lactasa. Y el intestino entonces no puede absorber después las unidades básicas de los carbohidratos que derivan de ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace la industria? Va y le echa lactasa a los productos como la leche y los yogures y los vende como productos sin lactosa. Y bueno, eso les quería mostrar un poco cómo la materia se puede ligar con muchas cosas contingentes, cómo nos puede ayudar a entender, a informarnos y a comprender muchas cosas de nuestro alrededor. En realidad explica mucho. Para la gente que tiene curiosidad, creo que puede ser algo súper interesante
Y eso, espero que estas clases les hayan servido, que les hayan ayudado y que sigan aprendiendo, que se interesen y que estén muy bien.